voy a hablar un poco de este tema como tal. He dado un poco en lo que es paciente politrauma. Han visto que hemos abordado muy grosso modo, ¿no? No hemos detallado específicamente qué es un trauma torácico. Y es ahora que vamos a empezar. Ahora, ¿cómo se define un traumatismo torácico? Universidad, cada vez más. ¿Ahí está bien? ¿Sí, no? Ya. Entonces, ¿cómo vamos a definir un traumatismo torácico? ¿Qué indica ahí? Es todo aquel trauma que lesiona una o varias estructuras en la caja torácica. Cuando los médicos evocan y dicen trauma torácico, la mayor parte de las veces lo único que se imaginan es trauma de partes óseas y parte pulmonar. Lo único que se imaginan en trauma torácico es eso. Se invoca a parte pulmonar, a parte torácica, etc. Pero no solamente es eso. Tenemos parte pulmonar, tenemos parte ósea, tenemos parte cardíaca, vía aérea y mediastina. Entonces son 5 componentes que tenemos que nosotros manejar en un trauma torácico, independientemente del tipo como tal, ¿no? Como indica ahí. Y 6, la parte vascular, ¿no? Que eso vamos a ver en conclusión. Entonces, como una breve introducción en lo que es el trauma torácico, vamos a ver que tiene una incidencia, que está obviamente de la mano de lo que es el paciente politrauma mayor, ¿no? Es una alta causa de ingreso hospitalario en servicio de emergencias. Por cada 10 pacientes politraumas, por lo menos 3 o 4 tienen trauma torácico cerrado, y de los 4, por lo menos 1 tiene un trauma torácico abierto o penetrante, como tal, ¿no? Incluso ahí dice, ¿no? Alta mortalidad y es responsable del 25 a 50% de las muertes en trauma. Entonces tenemos que entender que de cada 10 pacientes politrauma mayor, 5 pueden morir por causa de un trauma torácico. Entonces, si no saben ustedes el manejo de emergencias oportuno, los pacientes se les va a morir en 2. ¿Y qué compromete lo que es la parte torácica? Son lesiones complejas, ¿no? ¿Qué tal si tienen lesión de aorta, por ejemplo? ¿No? Alta celestial, no, ¿qué vamos a hacer? Nada, ¿no? ¿Qué tal si tiene compromiso de la vía aérea? No sabemos si es vía aérea definitiva o vía aérea orotraqueal, ejemplos, ¿no? O sea, son lesiones que pueden llegar a un riesgo vital muy, muy importante, ¿no? Y secundariamente, obviamente, ¿no? Por el lugar, la localización del aparato respiratorio, del sistema respiratorio, consecuencias a nivel de lo que es insuficiencia respiratoria, hipoxemia, pero son lesiones más que todo secundarias. Y la respuesta inflamatoria que suele estar acompañada de las alteraciones hemodinámicas, como el shock hipovolémico. Seguimos. Esto es un breve resumen, porque obviamente lo vamos a ir desglosando a grosso modo, ¿no? Entonces vamos a ver, esto es solamente como un pequeño preámbulo de generalidades de lo que es trauma torácico, ¿no? Como bien indica, está frecuentemente asociado al politrauma. La clínica básica son esos 3 componentes que ustedes tienen que memorizar. Y un paciente va a ingresar así en emergencia. Ustedes han visto, ¿no? Los pacientes con ingresos, los que han hecho práctica, ¿no? Eso con ese tipo de actitud, ¿no? Álgido, no álgido, insuficiente, respiratorio, no sé, doblado en 2, en 3, caminando, gateando, en camino, no sé, etc. Entonces la actitud hace mucho del paciente. Entonces, si ustedes ingresan y identifican un paciente con insuficiencia respiratoria, y es como un checklist, ¿no? Segundo, compromiso hemodinámico. Doctor, su presión está en 80-30, ¿no? Y síntomas en diferido. ¿A qué se refiere síntomas en diferido? Componente neurológico, glasgow bajo, consciente inconsciente, etc., ¿no? Y se dice que tiene un gran dinamismo en las primeras horas. Si algunos de ustedes, cosa que los ha debido revisar en la plataforma, el ATLS que les he cargado, hay un capítulo bien interesante que se llama La Hora Dorada, ¿no? Si algún día lo han leído, lo leen o lo van a leer, y si hacen este curso, es alucinante. Y en este tipo de pacientes, junto al politrauma mayor, tenemos eso: 1 hora para estabilizar al paciente. ¿Y por qué se la llama la hora dorada? Porque en ese tiempo nosotros tenemos que minimizar el riesgo de morbimortalidad de ese paciente. Ahora, si ustedes le ponen un suerito, un calmante, y esa hora se pasa así por las... y no hacen nada, el paciente altamente tiene riesgo de morir. ¿El tratamiento es complejo? Sí, es complejo. Ahora, sí, doctor, sí, farmacología. Yo sé que para ustedes farmacología es como para mí, no sé, chino avanzado, ¿no? Pero acá, más que todo, el tratamiento es un poquito más práctico, porque
y vamos a hablar de thoracocentesis, vamos a hablar de pleuricentesis, pero más o menos vamos a hablar de ese tipo de preámbulos que ustedes en algún momento les puede salvar. La mayoría de ustedes, miles de ejemplos hechos con este tema, se van a ir a provincia algún día, ¿no? A algún lugar alejado, ¿no? Los mariquitas se van a ir a la red periurbana, ¿no? De Capaca, Chocayo, ¿no? Los que de verdad van a ser provincias se van a ir a Polo, de lugares lejos, donde van a ir a probar sus aptitudes médicas. Y a veces hay cierto tipo de lugares endémicos, por ejemplo, cercanos a carreteras, donde hay mucho accidente de tránsito. Entonces, los lugares de acopio y demás, ¿dónde llegan? Los centros de salud. ¿Qué tal si les toca un paciente con un accidente de tránsito severo? No sé, un trauma torácico. Si ustedes tienen que saber por dónde se manejar, ¿sí o no? O por lo menos tener la idea de cómo estabilizar o tratar de estabilizar a un paciente de este tipo. Por eso les digo, el tratamiento pues, suele ser un poco complejo, pero complejo si no conocen. Yo les hago la pregunta así básica, fuera de todo. Todos los que han disfrutado práctica cuando han hecho el tratamiento de sus pacientes, ¿ha sido fácil o difícil al principio? ¿Ha sido fácil? Después no usar ni la dosis de la aspirina. ¿Ha sido fácil o difícil? Ha sido difícil al principio, ¿no? A eso se refiere. Ha sido un tratamiento complejo. ¿Por qué? ¿Cuál será la causa de eso? El desconocimiento de farmacología, por ejemplo. Es una causa, ¿no? Pero la solución está ahí, estudiada. Entonces, en este tipo de situaciones es lo mismo. El tratamiento puede ser complejo, pero si uno por lo menos tiene la idea de cómo hacer un abordaje de un trauma torácico, puede llegar a salvar la vida del paciente. ¿Sí? ¿No? Epidemiológicamente hablando, esto solamente como un preámbulo, representa el 8% de los ingresos hospitalarios por trauma a nivel mundial. O sea, esto es alto, ¿no? Estamos hablando a nivel mundial, no a nivel Bolivia. Es la segunda causa de muerte detrás del trauma craneoencefálico. Entonces, si nosotros igual, les vuelvo a repetir la misma figura, paciente politrauma mayor, ¿qué sospechamos? TEC, trauma medular, trauma torácico, trauma abdominal, trauma de extremidades, ¿no? Todo el cuerpo, politrauma. Entonces, siempre generalmente está asociado, está detrás del TEC en los antecedentes de mal pronóstico. Cursa con un 25% de los fallecidos por trauma grave, ¿no? Generalmente los traumatismos penetrantes, hay muchos ejemplos de traumas. Se asocia un 70-90% con el trauma múltiple, como ya les mencionaba, los múltiples traumas, un 90% de incidencia en accidentes de tránsito, ¿no? Ya sea que uses o no uses el cinturón, ¿no? Y la mortalidad global acerca del 10%. Entonces es una mortalidad elevada. Y otro, solamente si es asociado o no a una comorbilidad. Siguiendo y seguimos hablando de factor epidemiológico, esta es una serie de artículos. Este es un artículo bien bonito, pero es súper antiguo, es de 1987, ¿no? Después de que nazca yo. Entonces es un estudio de 515 pacientes, donde han visto que el trauma torácico realmente se da en un 84% de asociaciones de lesiones extratorácicas. ¿A qué se refiere con lesiones extratorácicas? Simplemente con traumas penetrantes, ¿no? Simplemente eso. ¿Y por qué les pongo uno antiguo? Porque vamos a ir en cronología viendo artículos nuevos. Este es ya del 2008, un poquito más fresquito, ustedes han venido a hacer. No, tampoco, ¿no? No más bien. Indicadores de gravedad de los traumatismos torácicos. Un estudio de 1.772 pacientes, de los cuales 45% se ha asociado a lesiones extratorácicas y el 44% obviamente relacionados al factor etiológico de un siniestro de tránsito, y en el factor edad como tal, el 63% menores de 40, como ustedes, ¿verdad? Jóvenes, como yo, igual. Seguimos abordando, este es un artículo del 2016, vamos un poquito ya, más un poquito semi-actuales. Trauma de tórax en unidad de cuidados intensivos, factores de riesgo de ventilación prolongada y muerte. Ejemplo, pero tiene que estar relacionado con un trauma torácico. Se evaluó 66 pacientes y han visto que el 49% de estos pacientes politraumas mayores, PTM, politraumas mayores, han presentado trauma de tórax. Entonces, de cada 10, vuelvo a repetir, casi 5 han visto, presentan trauma torácico. Entonces, la incidencia es alta, es grande la incidencia. Hablando ya de cifras en factor de mortalidad, porque nosotros tenemos que tener ese concepto, ¿no? ¿Qué patologías nos van a dar una morbimortalidad alta y una morbimortalidad baja, digamos? En este caso es una morbimortalidad alta. Entonces, eso es lo que les mencionaba y les adelantaba, ¿no? Las primeras horas, primeros minutos. Ustedes como médicos de abordaje, ¿no? Si algún día trabajan en una unidad de emergencias, que la mayoría en su primer laburo, me imagino que va a ser por esos lugares,
Entonces tenemos que tener conciencia de evaluar al paciente de una manera integral, como ya lo sabemos, ¿no? Evaluación primaria, secundaria, etc. Pero la evaluación primaria tiene que ser acá 2, 3, porque el paciente, como les digo, en minutos se puede complicar y fallar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ver lesiones. En este caso, las más graves, y las más graves a las más leves. Dentro de las más graves tenemos a la ruptura traqueal, obstrucción de la vía aérea como una lesión parcial, lesiones cardíacas, ¿no? Yo he tenido pacientes con derrame pericárdico post-trauma, ¿no? Complicado. Ahorita vamos a ver la clínica y van a empezar a hablar ustedes. Lesión de grandes vasos, ¿no? Lesiones de la aorta, lesiones de la cava, etcétera, etcétera. Complicado. Y en las primeras horas, y ahí está la hora de oro, no me estoy inventando, existe, ¿no? Tenemos que tratar el neumotórax a tensión, el boleto torácico, la contusión pulmonar, los sangrados incoercibles o el manejo de las hemorragias. Es un tema de urgencias. Clasificaremos a los traumas, ¿no? Cuando les hablo de diagnósticos en la práctica, siempre les digo, ¿no? Estilizaremos un poquito los diagnósticos, ¿no? Porque para ustedes es un dolor abdominal o leucistitis, nada más. Lo único que saben poner, ¿no es? ¿Cómo es más? ¿No? Entonces tenemos que empezar a hacer un poquito más detallado que se ha dicho, ¿no? Y en este caso hay múltiples formas de detallar un trauma. Entonces, si un paciente, imaginemos un paciente masculino con, o sea, alteración hemodinámica, 80-30 de frecuencia, de presión arterial, frecuencia cardíaca de 140, respiraciones de 32, todos sus momentos alterados, ¿no? Saturación de 60. Ya tenemos diagnóstico, ¿no? Más o menos. Hay una alteración sistémica, tanto respiratoria como vascular, hemodinámica. Antecedente de trauma torácico, accidente de tránsito. Vemos, evaluamos al paciente, el paciente está sin heridas en el tórax y demás, entonces es un trauma torácico cerrado para empezar, ¿no? Pero tiene otras alteraciones hemodinámicas y demás. Entonces, un diagnóstico muy interesante sería que, por ejemplo, sería shock hipovolémico secundario de hemotórax, o secundario de trauma torácico. Más o menos así. Y eso es lo que yo más o menos al final de urgencias les trato de dejar de manejar diagnósticos primarios como diagnósticos secundarios, ¿no? Uno de mis alumnos me decía en otra época, me decía, doctor, pero este paciente tiene anemia porque está pálido. Yo he dicho, sí, tiene anemia, obviamente, pero es una anemia aguda por pérdida, es una anemia secundaria, ¿no? Secundaria a sangrado, secundaria a shock. Eso vamos a esterilizar poco a poco. Entonces, las clasificaciones son importantes para que ustedes hagan un buen diagnóstico, ¿no? Les voy a mostrar, a los que todavía no han pasado, y a algunos de los que han pasado a la práctica, les he mostrado cómo nos llegan las hojas a nosotros de emergencias de los centros de salud de primer nivel, ¿no? Cualquier cosa es diagnósticos, ¿no? Cualquier cosa. Nos dicen una cosa y el paciente está de otra manera. Entonces, y esos son médicos jóvenes, médicos jóvenes que son politiqueros, ¿no? Que están asociados al pseudo gobierno, que están metidos en sedes y demás, se ganan una peguita y los ponen ahí, pero no están capacitados. Entonces, a veces llegan los pacientes en muy malas condiciones y no les hacen manejo de primer nivel, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene todo este bla bla, este sermón, a que aprendan a hacer buenos diagnósticos. Y este paciente no puede. Como el trauma abdominal que hemos llevado, igual se clasifica en cerrados y en abiertos, ¿no? Y los abiertos obviamente los penetrantes como tal. El 85% se manejan con tratamiento médico. ¿Por qué? Porque en una gran mayoría, si es un trauma de mediana energía o baja energía, se maneja como contusión pulmonar, trauma costal, fractura costal, hasta por ahí. Entonces, a menos que sea de muy alto riesgo, sea un boleto costal o un tórax inestable, recién pasa quirófano, recién pasa a una RAFI, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Saben qué es RAFI, no? ¿No? No llevo trauma, ¿no? Es reducción abierta con fijación interna, ¿no? Lleva mucho ese concepto de RAFI en traumatología. Entonces, ¿no? Hablo de las plaquitas, ¿no? Que se colocan en las costillas para estabilizar el tórax, por ejemplo. Y la cirugía va de un 15 a 30%, como les digo, dependiendo del trauma, si es muy severo. Ahorita vamos a ver un ejemplo de trauma como tal, ¿no? Y 10-15% de traumas cerrados. Baja la incidencia porque a veces suele estar asociado a lesiones de vía aérea, lesiones vasculares, lesiones, alteraciones del intestino, etcétera, etcétera, como lo vamos a ver ahora. Para hablar rápidamente de lo que es el trauma torácico cerrado o no penetrante. La etiología, actualmente, la que hemos visto, ¿no? En la epidemiología, accidentes de tránsito. Así que si juegan a ser los inmortales y no sin cinturón de seguridad, fíjense la dos veces. Porque acá en esta seguridad hay todo, no hay todo, falso.
hay la mayoría menos educación vial, ¿no? Un país horrible, asqueroso. Ahorita nomás estoy llegando, mi otro me pelea con 3 minutos. Ya no, es terrible. Entonces, educación vial cero, por eso no usamos cinturón de seguridad. Índice alto de accidentes de tráfico. Cuando hemos hablado de politrauma, ¿se acuerdan del signo del cinturón de seguridad? ¿Se acuerdan, no? Es una causa de trauma torácico cerrado, ¿no? Por atrición y fractura costal múltiple. Precipitación laboral. Ayer nos ha tocado un albañil que se ha caído 3 pisos, ¿no? Tenía fractura en la torácica 2 y en la lumbar 1, sus vértebras, un trauma medular. Entonces se da cuenta de incidencias altas por el factor idiosincrático, si quiere, de nuestra región como tal. Accidentes deportivos, puede ser, ¿no? Aquí no hay buenos deportistas, no ni veo, yo retiro. Trauma de alta energía, se asocia siempre a las lesiones múltiples. Esto es paciente politrauma mayor, quédense con ese concepto, ¿no? Y obviamente estos traumas cerrados, al ser cerrados, van a generar un tipo de clínica, que a ustedes incluso los puede confundir. Por eso dice mayor mortalidad. Porque ¿qué tal si es un neumotórax a tensión, que no sepan tratar? ¿Qué tal si es un neumotórax masivo? ¿Qué tal si es una lesión diafragmática con evisceración y neumotórax secundario? Tenemos diagnósticos. Ese rato, ¿qué hacen? Llamen un torácico, no tienes. Llamen a alguien, ¿qué hacen? No siempre van a trabajar con alguien, todas trabajan solos. Entonces tenemos que tratar de minimizar el riesgo de complicaciones y mortalidad. Miren ese trauma. Interesante, ¿no? Miren ese cuchillo sensual. Trauma torácico penetrante. Creo que el nombre está por demás, ¿no? Descrito la imagen igual. ¿No? Son todos aquellos objetos que van a penetrar la cara torácica y demás. Heridas inciso pulsantes, arma blanca. Nadie desde aquí de la ceja, no creo, ¿no? Es peligroso, es tierra de nadie. En urgencias no tienen como un alumno que vive por ahí. Inciso contusas, ¿no? Hasta de toro. Este es un tema bien chistoso, no sé si se los he mencionado, creo que en politrauma mayor. No, aquí no hay corridas de toros, ¿no ven? Que nosotros sepamos, pero sí hay, ¿no? Por la zona sur, por abajo, por Micapaca, ¿no? Les gusta jugar a los toreritos y llegan hechos pomada, corneados, eviscerados, de verdad. Nos ha llegado un corneado que le ha perforado pulmón y ha perforado un testículo, ¿no? Ya no va a ser el mismo. Entonces, son cualquier tipo de heridas, obviamente incluso en la parte laboral. ¿No? Hemos tenido un paciente que se ha caído en una construcción, así como película, ¿no? Y se ha caído en unas vigas, y la viga lo ha atravesado de tórax, ¿no? De mi tórax derecho a izquierdo, para el picucho. Complicado. Muy alta mortalidad, porque obviamente estos traumas siempre van asociados a alteración hemodinámica, siempre van asociados a lesión vascular. Entonces, ustedes tienen minutos para salvar este caso. Y como dice ahí, principalmente hemorragias y fugas aéreas y demás. Continuamos. Entonces, ¿es menos frecuente que el cerrado? Sí, pero esto depende del área, ¿no? Depende del área y la zona. Por ejemplo, yo tengo de este tipo, tengo un compañero que trabaja en el Hospital La Paz. Algunos de ustedes han ido al Hospital La Paz, alguna materia, me imagino, ¿verdad? Esa zona muy comercial, ¿no? Pero es una zona roja, ¿no? Hay lominas malas que venden, no sé, barbijos y ahorita clavan un cuchillo en la esquina, ¿no? Entonces, bien complicado, es una zona muy roja. Entonces, es una zona peligrosa. Y en ese hospital hay una alta incidencia de ese tipo de lesiones, asaltos, ¿no? Sí, no estoy menospreciando el lugar ni la zona, no, buena onda lo digo. Estamos hablando de un lugar de área roja, ¿no? Incidental, lo mismo pasa con la portada, un hospital aportada. Es una área igual complicada, área roja. En el alto control interno, igual del holandés, igual de las centros de defensa de todas estas macanas, de la ceja, de la villa, de aquí, de allá, llegaban este tipo de cosas. Entonces, la clínica, ¿cuál va a ser importante? La clínica, esto es bien no es complicado de manejar. Realmente, ya sea un trauma por hemotórax, contusión, hemotórax, hemoneumotórax, lo que ustedes quieran, va a ser similar. Pero ustedes tienen que ver que hay ciertos datos que van a ser un poquito variar de acuerdo al diagnóstico. Pero esto siempre tiene que ir asociado a ¿qué? La clínica. La clínica siempre tiene que estar asociada a un factor etiológico, ¿no? No es lo mismo que un paciente se caiga 3 pisos y venga con insuficiencia respiratoria y vos digas, campeón de fracturas, neumotórax, etc., a que tenga una insuficiencia respiratoria aguda de la nada.
¿Se dejo entender? ¿No? Un neumotórax espontáneo. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre el factor etiológico tiene que estar liado de la mano de este tipo de pacientes. Entonces, la clínica de insuficiencia respiratoria siempre vamos a encontrar taquipnea, ¿cierto? En casos muy, muy severos, podemos encontrar bradypnea. ¿Por qué? Y no hablo de severo, de que, ay, qué grave el paciente. Hablo de tiempo, de cronología. Porque puede ser secundario un proceso fibrótico. No, nada que ver aquí. La fibrosis es otra canción. ¿Qué es la fibrosis? Cuando cumple 18. Bueno, ¿por qué habrá bradypnea al final? Ustedes tienen que mentalizar que nosotros como seres humanos somos a la vez máquinas. Perfectas. Inicia un proceso. ¿No? Somos máquinas perfectas dentro de lo imperfecto que podemos ser. En el sentido de que una máquina trata de compensar en todo sentido. Cuando hay una falla, salta un sistema, cuando hay otra cosa, salta otro sistema. Y en este sentido, cuando tenemos un proceso hipoventilatorio, lo primero que el cuerpo va a tratar es de compensar. El cuerpo compensa. ¿Cómo compensa? Aumentando la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Pero el punto de nuestra máquina, de nuestro cuerpo, a veces también tiene pues un límite. Entonces el cuerpo se satura, se sobrecarga y el cuerpo se agota. Entonces empieza a aparecer la musculatura accesoria, los músculos accesorios, empieza a haber cansancio muscular, acidosis láctica, acidosis generalizada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando un paciente empieza con taquipnea, empieza con ese tipo de cuadros y demás, y al final, a la hora lo valoran y dicen, pero ahora ya está estable, ahora está respirando 11 por minuto. No es que esté estable, ese paciente está muriendo. Ese paciente te va a hacer paro respiratorio, muy probable. Entonces, mucho ojo a sus signos vitales, como siempre les vuelvo a ver. Entonces, en la parte hipovolémica podemos tener este tipo de shock, ¿no? Shock hipovolémico secundario a presión vascular, pérdida en volumen, etcétera, etcétera. Shock cardiogénico, ¿por qué? Por contusión miocárdica, ya sea contusión, perforación, derrame pericárdico, etcétera, etcétera. Obstructivo por taponamiento en neumotórax. Triada de Beck. ¿Cuál es la triada de Beck? Facilito. Hasta mi hija sabe la triada de Beck. Esa es la triada del taponamiento cardíaco. Triada de Beck. No hay ecografía todavía, ¿no? Ecocardio todavía no, pero ¿no? La próxima semana es ¿no? Sí, el próximo. Muy interesante. ¿Cómo es? Triada de Beck, los doctores. Pues respondan así que son sí que es estrés. Solo sabemos que no es insultante. ¿Ves? Entonces cebolla, no. ¿Qué dice? ¿Cómo es? ¿Estás anotando o estás chateando? ¿Será? ¿Cómo es? Triada de Beck, doctores, allá. Barry, Mo. ¿Cómo es? ¿Nada? Les he dicho un día, vamos a hablar politrauma, así hemos dicho. ¿Por qué no? Debe ser un artículo que... ¿Alguien ha encontrado? A ver, googleenlo. ¿Está próximo? Hipotensión, ruidos cardíacos o hipofonéticos. ¿Qué más? Inmunización vincular. ¿Cierto? Entonces, triada de Beck. Si un paciente les presenta esto, ajá, garrafia catalina, derrame pericárdico, trauma cardíaco, contusión cardíaca y demás, el paciente tiene minutos. Y si no estás en un centro, se le mueve. A veces hay cosas que en la vida tenemos que ser sinceros. Hay cosas que puedes resolver en el momento y hay cosas que tal vez no vas a poder resolver. Porque ¿qué tal si tiene, supongamos que tiene un paciente un derrame pericárdico o un hemopericardio? ¿Qué tendría que ser? ¿Cuál es el tratamiento para eso de ahí? Diuréticos. No. Hay sangre en el pericardio. Cosa que el corazón no puede contraerse porque no tiene espacio. Está prohibido. Entonces empieza a ser bradicardia. Ruidos hipofonéticos. ¿Por qué hay presión disminuida? Porque como no hay buen bombeo de sangre, no hay una presión arterial. Lógico.
¿Por qué hay regurgitación yugular? Porque al ver, les voy a explicar, ¿no? Me miran con la cara de José King. Mierda que son. Algún día me van a valorar. No se lo está quejando. ¿Qué válvula está a la derecha? Aquí. Simulemos que este es un corazón. Simulemos. Esta es la que sale del ventrículo derecho. La arteria pulmonar. El izquierdo. La aorta. A veces sale en la anatomía. La aurícula izquierda. De la aurícula izquierda, las 4 venas pulmonares. Y de acá. La La aurícula vena derecha. superior y la La cava, ¿cierto? Vena cava. Como les gusta a ustedes, la vena. ¿No les gusta? ¿Alguien tiene algún rotulador que no se dibujó? ¿Perdón? Por favor. Para explicarles decentemente. Gracias. Entonces, espero que con esta breve explicación entiendan muchas patologías. Incluso se explica mucho hasta las pandillas, etc. ¿Ustedes de aquí ven? ¿Sí? Doctor, tengo sus manos aquí por si Por favor. Es moradito. no han robado mis marcadores. Tenía naranja. Ahí se nota, ¿no? Entonces, atentos, porque esto no voy a explicar nunca más. No tengo el tiempo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un llenado ventricular? Vamos a ir primero por lo normal. Si no sabemos lo anormal en horas, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pasa la sangre de las pulmonares y va y mete al ventrículo izquierdo. Hasta ahí estamos, me siguen, ¿no? Sí. Pasa y por sístole la sangre pasa por la aorta, se distribuye a todo el cuerpo, circulación mayor. Hasta ahí toditos bien. ¿Qué pasa a nivel de la pulmonar? Pasa la misma canción. Todo el retorno venoso, ¿no? Llega por la cava, ¿cierto? ¿No? Pasa a la aurícula derecha, pasa al ventrículo y de ahí se distribuye a la pulmonar para llegar a ¿qué? A nuestros amigos, ¿no? Los pulmones. ¿Qué pasa cuando hay un tipo de alteración metabólica? Una alteración hemodinámica como tal. Simulemos en este caso un taponamiento cardíaco. Vamos a tener aquí supuestamente, ¿no? En teoría, el descubrimiento del pericardio. ¿Qué tipo de epitelio tiene el pericardio? Estriado. ¿Qué tipo de epitelio? Es un tipo de mesotelio. El mesotelio es bifas. tengo una pistola de perdigones. Es un mesotelio, es un epitelio plano. Entonces, sigamos, atentos. Tenemos una fuerza de contractibilidad, ¿no? ¿O no? Aquí viene la famosa ley de la ley de Stokes, ¿no? ¿Cuál es la ley de Stokes? Que todo músculo liso de las venas sedosas inflamadas se paraliza. ¿Sí? Te estoy engañando, porque ese es del abdomen. Es la ley de Frank Starling del corazón. ¿Cuál es la ley de Frank Starling? Que va a haber una presión hidrostática. No, mira, estas chamas, después que quieres subir, vamos a la monja. Negativo. ¿Cómo es la ley de Frank Starling? ¿Alguien sabe? La ley de Frank Starling indica que mayor elongación de la fibra muscular cardíaca, mayor la fuerza de contractibilidad. Y eso se explica con una liga, ¿no? ¿Alguna vez han tenido una liga? A mayor fuerza de elongación, mayor fuerza de contractibilidad. Y eso se explica a nivel cardíaco. Mayor contractibilidad del miocardio tiene que haber mayor fuerza, mayor presión, mayor distribución de sangre. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando hay una restricción? Porque esto es algo restrictivo. Yo tengo aquí algo restrictivo. Aquí tengo sangre. Entonces mi ventrículo no tiene la capacidad de
distensión, ¿no? De sístole, los famosos sístole, diástole, sístole no tiene. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Llega la sangre a nivel de lo que es auricular izquierda, ¿no? Llega aquí, qué sé yo. Vamos a poner un ejemplo. Solo un ejemplo. Llega a tus 200 ml, mucho, ¿no? Creo que me va. 100 ml. Te llega a tus 100 ml. Entonces, estos tus 100 pinche ml tienen que salir por favor a distribuir a todo el cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Como no hay buena contractibilidad, entonces aquí solamente te va a faltar 50 ml. Ejemplo, la mitad. Entonces hay restricción. Entonces, ¿qué pasa a nivel de la distribución como tal? Hay una disminución de la presión arterial. Primera explicación. Ahora, ¿cómo el cuerpo trata de compensar eso? ¿Quién me indica? ¿El cuerpo cómo trata de compensar esta vaina? ¿Qué? Sangre, ¿dónde? Sangre hay. O sea, ahí también es el problema de ahí. Puede estar en hipovolemia, pero obviamente como órgano diana, el corazón es el que va a recibir más sangre, ¿cierto? Entonces sangre hay. Entonces, ¿cómo va a tratar de compensar el cuerpo esto? ¿Vas a tratar de hacer mayor contractividad? ¿Cómo? Esto es ruidos cardíacos hipofonéticos, no es radical. ¿No? Por si acaso, no es radical. Ruidos cardíacos hipofonéticos, es decir, no son perceptibles. ¿Se escucha suave? Nosotros a nivel de la aorta, como en la carótida, tenemos vasos receptores. Entonces los vasos receptores de la aorta mandan la señal, ¿no? Ya estamos hipovolemizando, campeón, al cerebro. Entonces manda la respuesta a las catecolaminas y hace himotropismo positivo. Entonces el corazón aumenta su frecuencia cardíaca compensatoria de una hipotensión. Hasta ahí estamos bien. Hemos explicado la presión arterial. ¿Qué pasa con los ruidos hipofonéticos? Al no haber lógica, al no haber espacio, al no haber el loop tradicional por el espacio que es pericardio, el corazón disminuye su trabajo. Entonces se traduce en una hipofonía, lo que es los ruidos cardíacos. ¿Y por qué tenemos indutación yugular? Aquí viene la pregunta interesante. ¿Qué carajo? ¿Por qué tiene que ver la yugular en todo esto? Porque cuando no, o sea, la sangre se acumula tanto que hay un retroceso del flujo sanguíneo. Reflujo. Un reflujo del flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros si teníamos nuestros 100 ml acá, hemos botado 50, a veces puede haber incluso paso, un reflujo a lo que es auricular izquierdo. Entonces aquí que teníamos 100 ml, ya tenemos 100, tenemos 150. Ejemplo, ¿no? Porque ha refluido. El corazón trata tanto de bombear que bombea un poco acá y cuando todo debe reflujo. Uno, dos, obviamente sigue llegando sangre, no en escaso o poca sangre que sigue llegando. ¿Qué pasa a nivel de las venas pulmonares? Como dice su compañero, va a haber un reflujo y el reflujo va a llegar a nivel pulmonar. Tres fenómenos fisiopatológicos en el pulmón. ¿Quién me dice? Congestión pulmonar. No, no es el término congestión pulmonar. Existe lesión basal, lesión endotelial, como la de dicho personaje, la endotelial de dicho, y otro fenómeno importante, existe venodilatación. Si es reflujo, hay venodilatación. ¿Y qué conlleva la venodilatación? La venodilatación condiciona al edema. Entonces puede haber un edema pulmonar secundario. ¿Qué condiciona el edema pulmonar secundario? ¿Qué es el edema pulmonar? ¿No? Paso del líquido al tercer espacio, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se produce el edema pulmonar? Insuficiencia respiratoria, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Qué pasa después del edema pulmonar? Pasa el líquido al tercer espacio y pasa a la parte vascular, como que hay un problema vascular, va a aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Qué es la resistencia vascular periférica? ¿Alguien sabe? Yo tengo ahorita, su compañero acá tiene una manguera, y la Kelly tiene la manguera, ambos extremos. Y él va a tratar de soplar el líquido al medio. Él va a tratar de soplar y él va a tratar de soplar. Y hay una lucha de presiones. ¿Se dan cuenta? Lo normal sería que el líquido vaya, qué sé yo, de allá a allá, sin presión de, ¿no? Que sería la auricular, perdón, él sería la pulmonar, ¿no? Él es la pulmonar y ella es la venas pulmonar. Entonces, esa es la resistencia vascular periférica. Una fuerza, una presión del vaso, cuando trata de vencer la sangre, trata de llegar.
Entonces, como hay un aumento de la resistencia vascular periférica, puede haber un reflujo a nivel lo que es pulmonar, ¿no? La sangre aquí está estancada, aquí igual puede estar estancada. ¿Me dejo entender? ¿Cierto? ¿No ven? Entonces, se dan cuenta, es un ciclo retrógrado. Hemos empezado acá, hemos ido al pulmón, del pulmón vamos a llegar a la pulmonar, porque secundariamente esta resistencia vascular pulmonar va a provocar una hipertensión pulmonar. Que eso pasa, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca. Entonces, al haber un aumento de la resistencia vascular pulmonar y haber reflujo, esta sangre puede refluir a la aurícula derecha o puede estancarse producto del reflujo venoso. Entonces, como su compañero indica, la sangre pasa a la yugular y ahí por eso hay irritación yugular, y en insuficiencia cardíaca por eso hay infarto. ¿Se ha entendido? ¿Se ha explicado bien? Así debe de haber ese signo fisiopatológico. Así debe de haber. Si ustedes entienden así una patología, ya la logran. Son unos niños. ¿Entienden? O sea, así debe de haber mucho quilombo, ¿no? Sé que es un poco de desorden, pero creo que he tratado de explicar lo más básico posible. Entonces, así se explica la tríada de Beck, o el taponamiento cardíaco. ¿Alguna duda? Entonces, ojo cuando les llegue este tipo de pacientes, ¿no? Que tengan este tipo de, estas alteraciones. Es un paciente que se debería ser tratado con periocardiocentesis, cosa que en muy pocos lugares acá lo realizan, ¿no? Por eso tiene alta complejidad de tratamiento. El paciente se puede morir si alguien no le hace una pericardiocentesis. Continuamos. Seguimos con el trauma torácico penetrante, en el cual podemos no solamente, como les decía, tener lesiones en lo que es parénquima pulmonar, también podemos lesionar grandes vasos, parte cardíaca, de parte de lo que es vía aérea, diastino y diafragma, ¿no? Miren esa imagen de un rezo. ¿Se ve, no? Tengo miedo que se desarme esto y después. Trauma torácico cerrado, trauma directo. Esa imagen, miren, de superior derecha, ¿no? Es una imagen equimótica, violácea, difusa, diseminada, secundaria a un trauma directo, ¿no? Que puede ser por objeto, contuso, trauma, por accidente automovilístico, etcétera y demás. Generalmente este tipo de traumas pueden llevar a tener dos condicionantes, o dos consecuencias, mejor dicho, ¿no? La afectación, tanto lo que es la parte ósea como la parte blanda, en este caso la contusión pulmonar. No vamos a confundir, vamos a ir hablando poco a poco, adelante, de lo que es contusión pulmonar, de lo que es neumotórax, de lo que es hemotórax y el hemoneumotórax. ¿Qué es diferente? ¿Cómo indicar eso? ¿No? Y la lesión mental. Viene esa imagen, ¿no? Ahí se le medir el aceite en la sexo. Complicado. Trauma torácico penetrante, ¿no? Neumotórax, hemotórax, contusión pulmonar, lo que les decía, el neumomediastino, el neumopericardio o el hemopericardio, lesión penetrante cardíaca, taponamiento, lesiones vasculares, lesiones traqueobronquiales, todo lo que hemos mencionado. O sea, todo lo que anatómicamente ustedes se pueden imaginar en la caja torácica puede ser lesionado en este trauma de tipo penetrante. Miren la imagen segunda, ¿se llega a ver? Es como una viga metálica, ¿no? Que atraviesa todo el tórax. Terrible, horrible. Y este es un pequeño resumen que lo van a revisar bien cuando nos vamos a la plataforma. Además, porque todas las incidencias de las consecuencias de los traumas torácicos. Si vamos a ver en su gran porcentaje, en un 50%, están las fracturas costales, que están de la mano del tórax inestable del bolet costal, y la fractura esternal, que es igual de alta incidencia. Y el resto, ¿no? Son lesiones pulmonares, vasculares y demás. Ahora, entrando al meollo de la situación en nuestro análisis y examen primario, tenemos que ver, ya les había dicho, que en todo paciente politrauma tenemos que regirnos por protocolos y normas. En este caso sería el ATLS, netamente el ATLS con el ABCD básico, ¿cierto? ¿No? La evaluación debe ser rápida, ¿para qué? Para una pronta estabilización del paciente, ¿no? Tenemos que identificar las causas principales de las lesiones. ¿Qué les digo? ¿Qué tal si tienen un trauma torácico? Ya, pues, ok, trauma torácico, pero es penetrante y una hemorragia activa. ¿Qué van a hacer? No, pues ponen un suero de sangre nomás. No, vamos a tener que hacer taponamiento de la herida, taponamiento, ojo, no bendita, ¿no?
Algunos colegas quieren poner una curita en las heridas, ¿no? Es un trauma complicado, donde hay que empaquetar esa herida. Poner oxígeno es fundamental, ya que el shock se debe a una falta de oxígeno en los tejidos, obvio. Si tenemos shock hipovolímico, la sangre que transporta oxígeno, ¿no? Y estamos hipercápnicos, estamos taquipnéicos, vamos a hacer una hipoxia secundaria. Entonces el paciente va a tener lesión de tejido, ¿no? Lesión tisular por hipoxia. Entonces, mucho ojo, estos pacientes tienen que ser siempre ventilados. Y eso en el ABCDE está contemplado, ¿de acuerdo? ¿No ves? Seguimos, detener el sangrado, lo que les decía. Si tenemos una fuente hemorrágica, tenemos que detener el sangrado. No es nomás, como le digo, de poner líquidos y parchar así a manera superficial, la herida, ¿no? Ahí está la palabra clave, taponar. Eso lo vamos a ver en urgencias 2. Valorar el estado neurológico como todo politrauma es esencial. Tenemos que evaluar o tendremos que evaluar de manera muy enfática lo que es el paciente consciente o inconsciente. Obviamente les he dicho, ¿no? No es lo mismo un paciente consciente que te diga me duele el tórax, me duele el pecho, me duele la espalda, doctor, etcétera, que a veces llegan conscientes, o un paciente que no haya perdido el conocimiento, ¿no? Ahí tenemos que sospechar de múltiples lesiones, no solamente lesiones comunes de encontrar, sino tendríamos que sospechar de múltiples lesiones. Y lo evaluamos con el Glasgow, ¿verdad? Claro. ¿Por qué evaluas parte neurológica? Claro, justamente claro. Nos ha llegado pacientes con traumas, politraumas o traumas torácicos, hablando, ¿no? Doctor, me he chocado en mi movilidad. Valia, vete a ese lado. Esto es como un colegio. Atrás de Marcos Sandra. Entonces, nosotros tenemos que evaluar dos tipos de situaciones, ¿no? El paciente que a vos te puede emitir, y eso pasa, por ejemplo, cuando ustedes lleguen a tratar pediatría. Maravilloso mundo de pediatría, ¿no? Múltiples niños, ¿qué te duele? Todo te dice. Te jodió el niño, ¿no? No sabes qué hacer. Cuando llegan dolores abdominales en los niños, mostrame dónde te duele todo. Pasa mismo en los adultos. Un paciente consciente, pero que esté irritable, por ejemplo, con una conmoción cerebral, no te va a colaborar al 100%, ¿no? Me va a decir, doctor, me duele aquí detrás del esternón. No te va a decir. Entonces, tú tienes que tener la pericia clínica de evaluar clínicamente correctamente un paciente para dirigirte a tus diagnósticos y al manejo que vas a hacer. Por eso dice manejo difícil, decían, ¿no? Este es modo difícil, pero un modo difícil, ya no es fácil, ¿no? Como hipoglicemia, cosas chachas. Esto es un poco más complicado, por eso vos tienes que ser más pensante. Preservar la vía aérea, lógico, que va dentro de la TLS como tal. Ahora, este es un tipo de clínica importante. Ya les había dicho que dentro del 100% de los pacientes de emergencia, el 95% va ¿por qué? Por dolor. Dolor de lo que fuera, ¿no? Del tórax, de la pierna, de la uña, de lo que más sea. Pero siempre va por dolor, para que ustedes le calmen el dolor típico. Para eso va el paciente. Específicamente en este tipo de pacientes, vamos a ver cierto tipo de clínica que ustedes les van a poder diferenciar de cierto tipo de lesiones, como por ejemplo un hemotórax de un bolet costal. Me voy a explicar. Limitación para toser. ¿Qué tal si tienes 4 fracturas costales? ¿Vas a toser o vas a inspirar bien? ¿Tu amplexación va a estar conservada? No creo, ¿no? Yo he tenido pacientes así, algunos de mis internos, no, toda su amplexación está conservada. Yo, ¿cómo va a estar conservada? Si apenas puede respirar el hombre, no puede expandir. La compliance y la elastasia pulmonar está totalmente alterada, no hay expansión, etc. Entonces, por eso hay limitación para toser. Respiración superficial, ¿no? A ver, ¿alguna vez ustedes han golpeado el tórax? Ustedes hablan de traumas torácicos. ¿Alguien le ha dado una neuritis intercostal alguna vez? ¿No? ¿Cómo duele? El dolor en puntada de costado. Uno se estira, uno inspira y te duele. Imagínense cuando tienes 3, 4, 5 fracturas costales. ¿Cómo será el dolor? ¿Podrás respirar de manera normal? Complicado, ¿no? Entonces, por eso hay una respiración superficial o se la llama respiración paradójica, ¿no? ¿Por qué paradójica? Porque el paciente respira de una manera tan superficial que no hay una expansión de la caja torácica. Retención de secreciones, obviamente, esto es netamente si el paciente está asociado con un cuadro neurológico y demás. Atelectasias, hipoxemia, en fin, el meollo es ver la parte del dolor, que va a dar estas tres principales pautas, ¿no? La limitación, más que todo en la
capacidad ventilatoria del paciente. Lo que les mencionaba, ¿no? Revisión primaria, recomendación ATLS. Si ustedes manejan el ATLS en las reglas del A a la E, A, B, C, D, E, a un paciente politrauma, ustedes ya han hecho muchísimo por el paciente. Ustedes han salvado la vida del paciente o lo están intentando. Ahora, hablando de diagnóstico, vamos a ver dentro de la valoración primaria, si seguimos el ABCDE, ustedes ya lo conocen de memoria, ¿no? ¿Por qué recalcar? Los únicos puntos a tomar en cuenta sería más que todo preservar lo que es la vía aérea en este tipo de casos, porque en el trauma torácico puede estar involucrado o puede sí estar lesionada la vía aérea. Y en la parte circulatoria también, si es que están involucrados grandes vasos, ¿cierto? No se olviden que abajo dice, ¿no? Antes del 8, valoración secundaria. Cuando vean estabilizar al paciente, siempre los molesto, ¿no ve? Valoración secundaria al paciente. ¿En qué también nos tenemos que basar? En este tipo de patologías, fuera de nuestra historia clínica ampulosa y protocolizada, como indica ahí, ¿no? Con buena etiología, con buenos antecedentes, obviamente si hay la fuente confiable, están nuestros exámenes de gabinete. Aquí sí les acepto que pongan bastantes exámenes de gabinete que sean, obviamente, requeridos en el momento, ¿no? Radiografía de tórax, obligatorio, ¿no? Obligatorio la radiografía de tórax. Tomografía computarizada, si está a la mano, si está de acceso libre y demás, por protocolo y demás, igual, debería ser solicitada. Ecocardiografía, sería una belleza, ¿no? Que tengamos en todas las emergencias un ecocardio para ver derrames pericárdicos o funcionalidad cardíaca, sería una belleza. El electrocardiograma es fácil, tarea para la próxima clase. Alteraciones electrocardiográficas en un taponamiento cardíaco. Fácil, más fácil que la tabla de los. Arteriografía, estos son procedimientos ya un poco más complejos, cuando un paciente ya está estabilizado, tiene el origen de la hemorragia, este paciente ya está en terapia intensiva, está con vasoactivos, está con una cosa, otra cosa, y estamos tratando de evaluar e identificar las causas específicas, porque a veces nosotros, alguna vez nos ha sucedido, hemos tratado y hemos controlado el shock, con todo lo que ustedes ya saben, pero sigue habiendo pérdidas, entonces dicen, ¿por qué? En este caso hay que hacer arteriografías, ¿no? Las arteriografías son estudios imagenológicos, los cuales nos permiten ver la ramificación de los vasos, etcétera, para ver si hay lesión endotelial, hay lesión de vaso, e identificar el sangrado. ¿Me entiendes? ¿No? Y la endoscopía, en caso si hubieran lesión, lo que es la parte digestiva esofágica, ¿no? Incluso diafragmática, y la broncoscopía, que no está ahí, es en la vía aérea o la vía pulmonar. Ahora, entrando ya de plano a las lesiones como tal, sé que es un tema complicado, porque es un tema ampuloso, así que fracturas costales, lo típico, por eso lo he puesto como primera causa, el primer tipo de lesión que ustedes van a encontrar. Ahí dice, ¿no? Es la lesión más frecuente en los traumatismos cerrados. Hoy mismo he tenido un abuelito que se ha caído 4 gradas, 3 fracturas costales, ¿no? Con una galleta de pobre. ¿Quién estaba hoy en la práctica? ¿Mañana temprano? Vos, Marco, ¿no? ¿Los visto el paciente de la 1? ¿Sí, dijiste que estaba en silla de ruedas? ¿No? Bien, ¿no? Fractura costal. Con frecuencia indica lesión pulmonar subyacente, sí, pero la lesión pulmonar va a ser primaria o secundaria. Secundaria a la fractura. La misma fractura te puede provocar un hemotórax, la misma fractura te puede provocar un neumotórax, ¿cierto? Más si es expuesta, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí empezamos a jugar nosotros con lesión primaria, lesión secundaria, etcétera. Las 3 primeras costillas descartan lesiones mediastínicas, sí. Ahora vamos a entrar después, creo que lo tengo, de acuerdo al grado de lesión. No será lo mismo, ¿no? Fracturarme en la primera que fracturarme en las flotantes, o fracturarme en la quinta, la sexta, la séptima. Pero doctor, ¿qué me importa? Costilla es costilla. No, campeón, tiene su importancia y te lo voy a demostrar. Y ahí dice, ¿no? De las 3 primeras costillas hay que descartar lesión mediastínica. De la 9ª a la 12ª, descartar lesión hepática. Porque anatómicamente estamos en la región, ¿cierto? No hay que descartar desgarro hepático, lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Hematoma hepático, secundaria trauma. El tratamiento fácil, control del dolor, fisioterapia, modificación de hidratación, fijación de grandes vestidos, etc. Más que todo, fijación del tórax, realmente está indicado las bajas torácicas, en algunos casos los corchos torácicos. Pero sobre todo el puntal de tratamiento es el dolor.
Acá el dolor tiene que ser un poquito más exquisito en el manejo. ¿Qué medicación ustedes usarían por un trauma torácico? De este tipo. ¿Ves? Directo al bombo, ¿no? Directo al bombazo. Antes del tramador existen otros medicamentos, doctor. Ketorolaco puede ser una buena opción. ¿Algo más? Ya pues, despierte. Están ahí babeando su padre. Yuri. ¿Cómo es? Ketorolaco. ¿Cuánto? Puede ser de 30 y de 60 términos. 30, 60 endovenoso. Buena opción. No tengo ketorolaco, estoy en el centro de salud de Pauca. Meloxicam, bioral. Sí, de 15 miligramos. 15 miligramos bioral. Hasta que se metabolice, hasta que vaya al hígado, se absorba. El Diclofenaco. paciente te va a decir, usted es un inconsciente. Diclofenaco. Diclofenaco, AINES básicos, tenemos que empezar. Pero en este tipo de dolor está asociado algo más importante que no es común en los otros tipos de trauma, que vamos a ver en la próxima clase, por ejemplo, trauma de extremidades. Usted se golpea en la pierna, se va a inflamar, se va a hinchar, si quieren el término básico, ¿no? Entonces, un antiinflamatorio AINE básico le va a funcionar, ¿no? Diclofenaco y demás. ¿Cuál es el factor que no están tomando en cuenta en la caja torácica? A ver, en sus cabezas. La Disney, tal vez. La disney va a ser secundaria. Algo que está más facilito ahorita. Anatómicamente, ¿qué es diferente ahí en la pierna que en, no sé, en el tórax? La pleura. Exacto, el paquete vasculonervioso, más que todo el paquete nervioso. Por eso les he preguntado, ¿no? Aquí en esa neuritis intercostal, ¿por qué es tan crónico ese dolor? Generalmente puede durar hasta 2 o 3 semanas ese dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque debajo de cada costilla tenemos un paquete vasculonervioso. Entonces, ¿cuál es el fenómeno fisiológico normal? Tenemos una confianza elastante de la caja torácica, ¿no? Me explico. ¿Qué tal si tienen una lesión, una fractura en la costilla X? A nivel del paquete vasculonervioso hay un proceso inflamatorio. Vuelvo al mismo ejemplo. Yo me golpeo el antebrazo y se me inflama el antebrazo. ¿Yo qué hago? Me pongo cremas, me pongo esto, me pongo un cabestrillo y lo dejo inmóvil. Y la inflamación tiene que ceder, tiene que bajar, porque uno de los pilares fundamentales de un proceso inflamatorio es índices, lo que sea. ¿Qué va a hacer? Inmovilización. La caja torácica yo la puedo paralizar. No puedo, porque tengo que respirar, ¿no? Entonces, ese proceso inflamatorio a veces, por dos fenómenos, el que no puede cesar el movimiento, no permite que la inflamación del todo cese de manera rápida, ¿no? Por eso hay que asociar varios medicamentos. Y dos, el dolor es de origen neuropático. Que tu pinche diclofenaco, ¿no? Se va a reír. Estúpido. No pasa nada. En algunos casos llegan a usar pregabalina para ese tipo de dolor neuropático. O a veces asocian los AINES más los relajantes musculares, ¿no? El calisoprolol con diclofenaco, por ejemplo, el piribinol con paracetamol diclofenaco, o algunos, ya, no conoces de esas vainas, el complejo B más diclofenaco, ¿no? El oxicam más complejo E, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser ese sinergismo para que relaje un poco la musculatura. Porque si bien nos vamos a la clínica, sabemos que ese paciente está con respiración superficial. No puedo hacer una respiración profunda. Entonces, depende ese paquete muscular, ¿no? Pectoral, lo que ustedes quieran, o sea dorsal, está contracturado. Entonces nosotros tenemos que tratar de un poquito relajar, tanto relajar y manejar analgésicos. Entonces, hago mucho hincapié en esto porque, como les digo, la mayor tasa de incidencia de trauma torácico es esto. O una contusión, o una fractura, o algo menor. Y aquí está lo que les decía, ¿no? Hay que tener en cuenta el nivel de la costilla. Abocándonos un poquito a los traumas de mediana a alta energía. Porque no es lo mismo que, ¿no? Que te atropelle un camión a que te dé un balonazo, digamos, ¿no? La energía varía. Entonces, esto lo van a revisar bien ustedes, ¿no? Y dice, si se rompe la primera, segunda, entre la cuarta y la novena, que generalmente solamente es hacer un repaso anatómico, estructural, morfológico. Este es un cuadro muy bonito que lo he encontrado, ¿no?
del famoso PINARM, donde incluso ahí me indican, ¿no?, los grados de mortalidad. 6% 3 fracturas costales. Tórax inestable, 30% de riesgo. Tan complicado. Ahorita vamos a entrar a hablar del boleto costal como tal. 23% de riesgo de mortalidad con 6 fracturas costales. Así que no es chiste, no es. Muchos traumatólogos, por ejemplo, que conozco, algunos, pero es la costilla, eso no se opera. Sí, la mayoría de las veces no se opera las costillas, a menos que sea muy inestable. Pero eso no deja, eso no aleja de que el paciente pueda complicar y tenga riesgo de mortalidad por causas secundarias, ¿no? Esto lo van a repasar, es bonito. Ahora hablamos del tórax inestable, lo que les decía, el famoso bolet costal. ¿Qué es el bolet costal? Una fractura múltiple alrededor de las costillas. Fractura en dos puntos diferentes, ¿no? Mala suerte. Puedes fracturarte 4 costillas que tal vez en una misma sección. Me dejo entender, ¿no? En el mismo lugar las 4. Eso no es bolet costal. Esas son fracturas costales. Pero doctor, son 4. Sí, pero solamente es en un punto. ¿Te va a generar dolor, molestias? ¿Te va a joder la vida? Sí, pero no te va a dar inestabilidad respiratoria, como es un bolet costal. Y ahí, imagínense 8 fracturas en 4 costillas en 2 puntos. Diferente la canción, ¿cierto? Diferente. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Que generalmente este tipo de pacientes está asociado, como indica ahí, a la contusión pulmonar. Secundaria a la contusión pulmonar, la hipoxemia. Secundaria a eso, el shock. Secundario eso, la hipoxia. Secundario, ¿no? Y aquí es donde está la respiración para lo que les decía. Esa respiración superficial, cuando el paciente no puede expandir la caja torácica. De hecho, obviamente, la alteración ventilatoria va a conllevar a una alteración netamente de hipoperfusión, hipoxia y demás. Tratamiento, si se dan cuenta, el topo es analgesia, ¿no? Siempre hay que manejar dolor. Como regla que les he dicho, todo paciente tiene que estar oxigenado, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a oxigenar? ¿Cómo indicarían ustedes la oxigenación en un paciente así? La enfermera te va a decir, doctor, oxígeno, vos, sí. La enfermera, ¿cómo? Vos, por eso te digo, ¿cómo le vas a indicar? Mascarilla. 5 litros. Arriba de 5 litros, ¿no? 5, 6, 7 litros podemos usar. En algunos casos, cuando es, por ejemplo, en un hemotórax severo, puedo usar incluso mascarilla a 10 litros con reservorio, ¿no? Obviamente acá las bigoteras, cánulas nasales, roto, ¿no? No me sirve la cánula nasal. Tiene que ser un dispositivo de alto. Hemoterapia severo, sí. 10 litros. Acá está el ejemplo del bolet costal. Como les digo, no es lo mismo que un segmento solamente se desprenda de la costilla a que se desprenda toda una sección entera de una costilla fragmentada en 2 lugares, ¿no? Va a provocar una mala inspiración, una mala expiración. Un ejemplo un poquito más gráfico, pues generalmente esta es la de la izquierda, no es un bolet costal, pero más o menos así se evidencia. Cuando, por ejemplo, hay un trauma directo, lo he puesto como ejemplo para que entiendan eso. Cuando hay un trauma directo, generalmente la sección puede ser lineal o generalmente paralela a las lesiones, ¿no? Cuando es un trauma directo, ojo. Acá, por ejemplo, miren, la de la izquierda es una tomografía con reconstrucción ósea, ¿no? Ambas. Miren la derecha, qué de anormal ven ahí. Vean las costillas, cómo están defragmentadas. ¿Se ve? Por lo menos a grosso modo, ¿no? Y en la de la izquierda está con flechitas, ¿no? Cómo están en 2 puntos, están fracturadas. ¿Y cuántas fracturas tiene ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 costillas fracturadas en 2 puntos. Jodido, paciente partidario, ¿no? Marca celestial. Complicado. Entonces, queda claro lo que es un bolet costal, queda claro lo que es un tórax inestable. Este paciente no va a estar como yo charlando con ustedes, ¿no? No, ¿qué tal, todo respirando normal. Es un paciente agitado, taquimnéico, estresado, distresado, irritable, etcétera, etcétera. Es un paciente complicado a veces de manejar, pero no es imposible. Entonces, eso es bolet costal. Ahora vamos a hablar un poquito de las lesiones del parénquima pulmonar como tal. 2 tipos de lesiones básicas en lo que es parénquima. Una es la contusión pulmonar
y otra es la laceración pulmonar. La contusión pulmonar es una de las más frecuentes. ¿Qué es contusión? Es un golpe, ¿cierto? Yo agarro, me caigo, me golpeo con la mesa, la silla, o me golpean con algún objeto y demás, contusión. Igual, el pulmón es una parte, es un órgano, es un tejido noble, es un tejido grande. Entonces puede tener contusión o puede tener contusión. ¿Qué será la laceración? Similar, ¿no? Puede ser un posible alteración sobre pleura, parénquima, por las mismas costillas, por ejemplo, secundariamente. Este proyecto lo van a revisar bien cuando suban las diapos. Entraremos al meollo de la situación, lo que a mí me gusta trabajar. El neumotórax y el hemotórax. Neumotórax, lógica, ¿no ven? Aire en el espacio pleural. Ustedes saben que el espacio pleural es un espacio virtual, es como un tercer espacio, ¿no? Es un espacio anatómicamente no descrito porque está entre el pulmón y la pleura visceral. ¿Cierto? ¿No? El 65% se presenta como hemoneumotórax. ¿No? No solamente neumotórax. Obviamente, si nos vamos a los pacientes que no son traumas, los que tienen enfisema, bulas, ese tipo de que hacen neumotórax espontáneos, obviamente no está asociado a un neumotórax, simplemente son neumotórax. En este caso, en politraumas mayores, puede estar asociado a hemoneumotórax. Ahora, existen estos tres tipos de neumotórax. Cuidado que sea pregunta de examen, ¿no? Uno de estos neumotórax no es correcto y todos engañan. Neumotórax simple, el más frecuente. Clínica, hipoventilación, hiperresonancia indica ahí, pero más que todo tenemos que nosotros ver percusión de ese paciente. Y pulmón es bien exquisito percutir, porque siempre nos equivocamos con las costillas, por ejemplo. Percuten costilla y maten, está bien, es hueso. Pero a veces habrá que tener la finura de percutir espacios intercostales y tratar de agarrar un timpanismo, porque hay, ¿cierto? Como ejemplo. El diagnóstico va a ser realmente radiológico, porque es bien sencillo, porque vamos a hablar de las densidades ahorita de radiografía, y el tratamiento va a ser una toracocentesis o una pleocentesis, etcétera, que ahorita vamos a ver. Neumotórax, atención, mecanismo valvular con acúmulo progresivo del aire, ya les he mencionado esto, ¿no? Realmente se dan otro tipo de patologías como tal, pero a veces están asociados a un colapso o a una alteración hemodinámica como tal, ¿no? Y estos pacientes son los que más rápido se descompensan en los neumotórax atención. Y el neumotórax abierto son obviamente característicos de los traumas torácicos penetrantes. El tratamiento puede ser el parche de 3 bordes, que nunca lo he visto. Lo he visto así, pero nunca lo he visto en un paciente lastimosamente. Y el drenaje pleural o a veces la cirugía. Miren esta placa, ¿qué les llama la atención? Ya, hay disminución. No llegó su imagen, no están en bolas. Qué mala suerte, no me escogí a mí. Es neumotórax izquierdo. Derecho. Ah, no, derecho. Ah, sí, Ya, derecho. No. Derecho después, vos de cada, no es tu izquierda, es la derecha del paciente. ¿En imagen no hay neumotórax ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué debemos valorar en una placa normal de todas? Silencio. ¿Cómo es? Ya tenemos que ver la cantidad de costillas. Cantidad de costillas. 1 kilo. Claro. Número. ¿No? Número de costillas. Sí. Ya, vamos. Sí. Después tenemos que ver que Después cuando les toca se hablar. vea la línea media, ¿Qué más? que esté en la línea media, que esté derecha. Esto se llama proyección, ¿no? Que esté bien tomada la placa, ¿no? Que no esté rotada, que no esté girada. ¿Qué más? Tenemos que ver eso de arriba. Que no Eso de arriba. ¿Ese blanco? Exacto, eso es la. ¿Eso? Ya, ¿qué más? Puedes decir. Tenemos que ver las densidades, que esté bien. Las densidades. ¿Cuántas densidades hay, doctora? ¡Silencio! ¿Quieren que los cambie igual? ¿Los botones? No sabía que iba
No, no es examen, es una pregunta simple que es retroalimentación. Esta radioespacio, Esa es la terminología para describir un tipo de densidad. Ahora, las densidades como tal son agua, aire, grasa, metal y hueso. 5 densidades básicas que nosotros tenemos que tener en mente en una radiografía. Para nosotros evaluar una radiografía normal, simulemos que es una radiografía normal, vamos a ver proyección. Esta es una placa AP de tórax, no es PA, AP. ¿Por qué será AP? O es PA de tórax. Porque eso me están enseñando, ¿ven? Proyecciones, póstero anterior, antero posterior. Si yo quiero evaluar parénquima pulmonar, voy a pedir una proyección póstero anterior. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué póstero anterior? ¿Por qué no antero posterior? ¿Por qué no te permite? Primero los omóplatos, segundo el esternón, ¿se dan cuenta? Entonces para eso quiero perfil, proyección póstero anterior. Ahora si yo quiero ver caja torácica, esternón y demás, voy a pedir antero posterior, ¿no? Quiero ver esto, quiero ver costillas. Entonces desde la proyección es importante. Si yo quiero ver tórax óseo es antero posterior, siempre AP. Segundo, ¿qué vamos a evaluar? La posición si es correcta o no es correcta. Si es girada o no girada, ¿cómo lo doy cuenta? En las clavículas. Tiene que haber una simetría en las clavículas. ¿Qué tal si la placa está así? ¿Qué tal si la placa está así? ¿No? El paciente una vez acá así, no está rotado, o a veces el paciente tiene una posición antiálgica. El paciente está girado por dolor, por ejemplo, o a veces el paciente tiene una toracopatía de base, una cifoescoliosis, ¿no? Una hiperlordosis, qué sé yo, que el paciente le imposibilita tener una postura adecuada. Entonces, simetría de lo que es las clavículas. Tercero, voy a ir, antes de eso, voy a ver si la placa está penetrada o no penetrada. ¿En qué me sirve eso? ¿Está enseñando eso? ¿Sí? ¿Sí, no ven? A ver, explícanos. Explícanos, explícanos o no. ya, bueno, cuando está bien penetrada, quiere decir que se ven las densidades correctas en el hueso y el plato. Ya. Si estuviera poco penetrada, no veo mucho las estructuras. Se ven Algo así. Se ven difusas. Más o menos esa línea la tiene, ¿no? Por ejemplo, hay placas que están con buena toma, se le dice, ¿no? Que no están ni muy penetradas ni poco penetradas. ¿No? Están con una buena densidad, entonces se pueden ver las estructuras como tal. Pero una placa, cuando vean una placa radiográfica, yo siempre voy a evaluar, en mi caso personal, me han enseñado así, no sé, siempre evalúo de afuera hacia adentro. Entonces acá siempre tengo que ver desde las partes blandas. En este caso obviamente no se ve, pero cuando ustedes tengan una radiografía, incluso se puede ver silueta del paciente. En las damas a veces se puede ver líneas mamarias, por ejemplo, en algunas personas. No todas son afortunadas, ¿no? Y después de ahí voy a ir a las partes que me importan, a las partes óseas. Lo que les decía, ¿no? Clavículas, costillas, esternón y demás. De ahí a ¿dónde me voy a ir? Al parénquima pulmonar. De ahí ¿dónde me voy a ir? A la silueta cardíaca. Entonces son cosas que ustedes tienen que evaluar. Esta imagen blanca, doctora, ¿es radiopaco o radiolúcido? Radiopaco, ¿no? Y esto es radiolúcido. Entonces, ¿qué densidad tiene el aire? Esta, ¿no? Radiolúcido. Para que me entiendan, decimos una negra, ¿no? Con su mente. Si yo veo esta placa, veo bien, los arcos costales, todo bien. Hasta el momento, si soy inexperto, digo, sí, todo bien, ¿eh? Negrito, negrito, negrito. No, todo está bien. ¿Qué me llama la atención acá? Hay una simetría, doctor, ¿La simetría de qué? del pulmón izquierdo con el derecho. ¿El pulmón izquierdo? El derecho. El izquierdo es para mí está normal. Es más pequeño. Hay un truco. Si nosotros sospechamos de un neumotórax, hemos dicho, ¿no ve? Que es aire en el espacio pleural. Entonces vamos a ver una imagen de este tipo, ¿no? Negra, porque me entienden, palabras gruesas. ¿Qué me va a diferenciar un neumotórax de un pulmón sano? La trama bronquial. Ustedes ven, a ver, van a ver cuando la vean en la diapo, van a ver bien. Ustedes ven acá, aquí hay ramificaciones, ¿no? Con ramitas. Esta es parte bronquial y parte vascular, lo cual carece aquí. Aquí no hay. Porque miren, aquí está el muñón del pulmón. El pulmón derecho es este. Radial la pared inguinal del pulmón.
Esto es el pulmón derecho. Vean ese colapso pulmonar. Eso es un neumotórax. Vean esta placa. Miren el pulmón izquierdo. Vean bien la silueta cardíaca y vean al lado de la silueta cardíaca. ¿Ven esas ramificaciones? Son bronquios, ¿no? Son los bronquios principales y se van ramificando en bronquios primero, segundo, tercero orden, etcétera, etcétera. Ahora vean el pulmón derecho. ¿Tiene esas ramificaciones, por ejemplo? No, No no. tiene, ¿no? Miren ese muñoncito. Al ojo inexperto puede decir, mira, doctor, su corazón grande, debe ganar bastante. Pues no, no es su corazón, eso es un muñón pulmonar. Esta huevadita que ven chiquitita y derecha, eso es su pulmón. Entonces, interesante, ¿no? Médicamente, este pobre hombre o mujer y demás, sé que la luz no me permite mucho, pero esto es su pulmón. Imaginen la clínica de este paciente, respirará normal, expandirá bien el tórax, ¿se dan cuenta? Y todo esto es aire atrapado. Neumotórax. Sencillo. Debemos pasar clase de noche. Pues no, esta es una tomografía. Es algo más interesante. La tomo te muestra, ¿tomo ha llevado? Estamos llevando. Muy bien. Espero que no metan duro la tomografía porque es muy útil, porque es lo que más se utiliza ahora la tomografía. Es un poco más de la escuela de mis profes, desde la radiografía. Hay otros de frente ahora, ¿no? Llega hasta tomo. Dice, ¿no? Doctor, tenemos raíz, no, tomografía. Aparte quiero leer su informe, ¿no? Pones una tomografía. ¿No? Quieres el informe tomográfico, ¿no? Que el imaginólogo te va a leer, ¿no? Entonces, ¿qué terminología usamos en tomografía, doctor? Aquí ya no usamos radiopaco, radiolúcido. Aquí, ¿qué usamos? Hipodenso e hiperdenso, ¿no? Y en la ecografía usamos hipoecoico e hipoecoico, ¿no? Como tips. Acá, ¿qué vemos? Parénquima pulmonar, igual, ¿no? Tengo lo que es el pulmón y veo aquí los bronquios. Están los bronquios, esto es el vaso, bronquio, 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 bronquio. Ajá. Aquí ya no entramos bronquial. ¿Se dan cuenta? ¿No? Está todo opaco, negro, para que me entiendan. Entonces, esto es un atrapamiento aéreo. Es aire. Entonces, es un neumotórax. Vean cómo el pulmón reduce su capacidad. Vean cómo se vuelve un muñoncito. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Este es un neumotórax. Yo sé que la imagen es un poquito fea, pero cuando la vean, este es un neumotórax. Está totalmente velado, todo negro lo que ven arriba, pero secundario aquí, miren las fracturas costales que tiene. ¿Se puede ver? Tal vez pueden diferenciar, ¿no? Tiene múltiples fracturas costales. ¿Y el tratamiento cuál va a ser? Lo que es en la otra imagen, ¿no? La toracocentesis o la pleurocentesis. Quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Luego se pregunta examen, ¿no? ¿En qué espacio intercostal usted realiza ahí? Ahora, ¿qué tal si tienen un neumotórax? Y es real, casos reales, están en provincia, están, no sé, en Apolo, no tienen tubo de pleuro, que no creo que se animen a poner tubo de pleuro, no es sencillo. Tampoco es difícil, pero no es algo que uno abordaría tan rápido y tan fácil. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo tratarían un neumotórax? ¿Una jeringa qué? Clávales el reloj. ¿Dónde? Vamos a ir un poquito más atrás. A ver, y es sumamente rápido. Clínicamente, ¿cómo vamos a diagnosticar un neumotórax? Movimientos de flexión y realización de Entonces, si nos vamos a la parte pulmonar, siempre he dicho, en la práctica vamos a jugar a LIPA, común y corriente, ¿no? A la inspección, tengo que ver yo siempre simetría. Simetría torácica, tórax simétrico, tórax asimétrico. Si yo tengo un bolet costal, si tengo un trauma torácico que va a conllevar neumotórax, tensión, etcétera, etcétera, ¿estará simétrico? Pregunto yo. En la mayoría de los casos hay asimetría, ¿no? Realmente en los traumas cerrados.
Si fuera un trauma abierto, obviamente va a haber una herida, etcétera, etcétera. Bien. Palpación. Esto se puede palpar, ¿no? ¿Qué palpas el pulmón? En teoría, en lo normal, palpas vibraciones vocales. ¿Verdad? En este caso hay aumento, evolución, disminución, etcétera, ¿no? ¿Por qué me sirve esto? Me va a servir, campeón. En lo normal, las vibraciones vocales, ¿qué son? Son una transmisión, ¿no? Del paso y demás detrás de las superficies blandas óseas, ¿no? Palpadas. Por eso decían, no, el paciente diga 33, diga su edad, su dirección. Si no va a haber parénquima pulmonar, ¿no? Vibraciones vocales. ¿O que acaso el aire transmite vibraciones? No, obviamente transmite ¿qué? La parte maciza, ósea. ¿Quiénes han llevado otorrino? ¿Sí? Son luces en el otorrino. Cuando vean el otorrino, van a ver una prueba, se llama la prueba de Weber, ¿no? Con el diapasón, ¿no? Que es una transmisión, una conducción ósea. Y ese me debe llevar. Entonces, entonces es un tipo de transmisión, conducción. Lo mismo pasa en las vibraciones vocales. Che. Percusión. Ah, interesante. Hay que ser, como les digo, un poquito fino, ¿no? Porque si ustedes van a percutir costilla, todo está mate, van a decir, ¿no? Timpanismo normal, ¿ves? Lo que decimos, ¿no? Timpánico. No, perdón, claro pulmonar, eso sí, ¿no? Claro pulmonar normal. Entonces el claro pulmonar está alterado. Pero lo que más me importa es la auscultación. Si yo voy al pulmón contralateral, o sea, obviamente les he dicho que un pulmón tiene que ser auscultado de manera comparativa, ¿no? Entonces derecha, izquierda, derecha, apical medial, lo que está izquierda. Entonces aquí va a haber abolición, ¿no? Abolición del murmullo. Doctor, no escucho ventilación en este pulmón, please. Neumotórax. Entonces clínicamente es difícil, me pregunto yo, contar. Solamente tienen que entrenar un poquito sus oídos. Hace días atrás les he pasado un enlace, ¿no? ¿Visto del Face? Me ha parecido algo bien básico, pero bien interesante. Bien, un crack el que ha hecho esos audios, esos sonidos de la ventilación, ¿no? Normal, estertor, subcrepitante, etcétera, etcétera. Practiquen, escuchen, en vez de escuchar basura de reggaetón, escuchen muy eso, cómo son esas cosas. ¿Cuál es el tratamiento? ¿No? Ahí lo hablan como sonda torácica de la dama, pero obviamente es una pleonatóraca, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Un efecto de una bomba negativa, porque esto va a un sello de agua. Me dejo entender, ¿no? ¿Quién ha visto The Good Doctor? ¿No? Primer capítulo, ¿no? El muchacho hace, salva al muchacho, ¿no? De un neumotórax, atención, ¿no? Traumático, ¿no? Con una botella de whisky, o sea, un crack, ¿no? Un héroe. ¿Quién va a ser como él? Entonces, miren cómo cuando nosotros hacemos el efecto de la pleuro, el pulmón tendría que tener su normal expansión, vuelve a su lugar anatómico y a su expansión. Y eso repercute también en la clínica. El paciente tiene mejoría clínica, bastante mejoría clínica. Ya no está tan taquipneico, ya no está tan estresado, no está tan disneico. Aquí hay otro ejemplo de neumotórax que quiero que vean, se los he puesto. Miren, ¿ven las flechitas? Ese es el pulmón. Ese es su pulmón derecho del paciente. Entonces todo lo de arriba, miren la comparativa con el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo sí tiene, ¿no? Parece tuberculoso el pobre hombre de paso, pero ni modo. Pero ustedes sí pueden ver, tiene trama bronquial. ¿Han visto? Tiene bronquios, tiene ramitas, para que me entiendan, para que nunca se olvide. Pero miren el lado contralateral. Es una imagen velada negra. Entonces eso es aire. Atrapamiento aéreo, neumotórax. Miren la imagen de la derecha. Más sencillo no puede estar, ¿no? Ahí casi ya no hay ningún unión pulmonar. Es un neumotórax masivo izquierdo. Otros ejemplos, miren la imagen de la izquierda, el pulmón izquierdo. Es la imagen radio. Vaca, lúcida, ya pues. Lúcida, vaca será pues. ¿No ve? ¿No ve, compañera? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Victoria. No, para Victoria. ¿Cómo es? ¿Radio? ¿Cuál? El pulmón izquierdo de la imagen izquierda. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve, no? Radio opaca. Regla número 1 del médico: seguridad.
Seguridad de lo que uno sabe. Tienes que defender, no, obviamente no lo indefendible como ustedes, pero tienen que defender sus conocimientos. Tienen que tener que ser seguros de lo que es. Neumotórax. Esto es más acá, como para ustedes, ¿no? Así como kinder, esto para que me vean, ¿no? Ese hace el es aire. Así es el neumotórax. ¿Ok? Este es el famoso sello de agua, ¿no? Es una válvula que está llena de líquido y obviamente el aire que sale o escapa, fuga, como ustedes quieran, en el espacio pleural, sale por el tubo, entra al dispositivo, ingresa al agua, hace burbujas, pero no hay retroceso del aire. Entonces el aire se queda atrapado en el dispositivo ese. Entonces por eso el neumotórax mejora, ¿no? Hacemos un tipo de válvula. Porque por eso les decía, ¿qué harían si están en provincia, lejos y demás? La teoría indica que nosotros debemos hacer una función según el espacio intercostal del pulmón afectado, ¿no? Y ¿no? Descomprimir, ¿no? Como un baloncito, ¿no? Pinchado, va a empezar a salir el aire. Pero eso te da tiempo. No es que eso te va a ir a las tratar de un motor, es un crack héroe, ¿no? Genio del pueblo, no. Eso te va a dar tiempo para trabajar al paciente para que le hagan realmente el tratamiento definitivo. ¿Ok? Segundo espacio intercostal, línea media clavicular del pulmón afectado. Nunca olvidarse. Mejor si es con una bránula. Mucho mejor si es con una bránula. ¿Qué número? ¿Qué número? El número 1 de calibre 1 más 18, 16. Bueno, me hace una buena idea, una buena tarea. Gracias. Ya, lo van a luchar. Gracias, me da una idea muy interesante. Pasamos al hemotórax, hablando aquí hasta que tenemos que hacer. Entonces ya estamos ya en previas. Y voy en la diapositiva. ¿Tienen clases después de esto? ¿Sí? ¿No? ¿De qué? Mentirosos. No te voy a llamar a también clase. No me hagan quedarse en 8 horas. Ya, acabaremos esto. Probemos hemotórax. Líquido en la pleura tras un trauma torácico que va a producir un hemotórax. Sangre en el espacio pleural. ¿No? Facilito, sencillo. Terminología médica simple. Aparece en el 50% de los casos y generalmente un 50-20% es bilateral, asociado a politraumas mayores. En la parte más fácil tratar unilateral, pero a veces hay bilaterales. El origen, sangrado venoso, tiende a ser autolimitado, sin efecto de masa, pero hemos visto, vamos a ver en unas imágenes que sí puede hacer un efecto de masa como el neumotórax. El sangrado arterial provoca mayor presión y desplaza mediastino y pulmón, ¿no? Más complicado. En la exploración, auscultación reducida de ruidos respiratorios y matidez a la percusión. Ajá, aquí cambia la canción. ¿Cómo es percutir aire? Timpánico, ¿no? Como a veces vemos en un abdomen, ¿no? Abdomen timpánico, porque estamos percutiendo el intestino, por ejemplo, ¿no? Diferente a percutir hígado, que es macizo, mate, hueso mate. Aquí hay ocupamiento de sangre, entonces no es que se vuelva sólido, sino hay un ocupamiento de algo, de líquido. Entonces va a ser matidez. Entonces va a ser normal en el pulmón escuchar matidez. No, no, entonces, matidez, hemotórax. Que obviamente en patologías no asociadas a un trauma torácico, ¿qué patología sería? ¿Como cuáles? Empiema, el derrame pleural, por ejemplo, ¿no? En casos no traumáticos, ¿no? Para su diferencial. Diagnóstico de radiología de tórax, función con aguja fina en caso de urgencia. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de trauma abdominal? Y hemos hablado del lavado peritoneal. Nosotros igual podemos hacer una toracocentesis diagnóstica, señor. Tenemos que ver si es sangre, aire, algo. Entonces igual podemos anestesiar la parte del tórax lateral, quinto espacio intercostal, el pulmón afectado, y con una aguja, ¿no? una jeringuita, una aguja, ingresar, obviamente, y aspirar y ver qué es. ¿Es sangre, es líquido? ¿Qué es? ¿Se dan cuenta? Una vez hemos tenido un caso muy interesante, donde el paciente era politrauma mayor y tenían que hacer una toracocentesis diagnóstica, y cuando han aspirado materia fecal. Raro, ¿no? Es decir, tiene el colon en el pulmón. El paciente tenía una rotura diafragmática, colónica, que ha comunicado tórax. Ese paciente ha muerto a la semana con sepsis. Muy complicado. Feo, pero han sacado y era así café chocolatoso, ¿no? Como para la sopa.
Horrible, horrible. Entonces, en este caso, las punciones con aguja, etcétera, etcétera, sí son de buen apoyo. Si ustedes pueden hacerlo, algún día se animan a hacerlo, les enseñan a hacerlo, háganlo. No se vayan no se escapen, aprendan los procedimientos. Aprendan, ¿sí? Pues si ven, uno aprendiendo, viendo se aprende y demás. Y si hay alguien que lo va a hacer, vean y demás. Sí. Clases de imagen, no me digas. Sí. Saludos a Sammy. Justo imagen. Chao, Víctor. Ay, muchachos, ¿han visto? Imagino, nos la pela. Bueno. También, en el buen sentido, no estoy diciendo malo. ¿Pero han visto? O sea, si uno lleva imagino, yo debería dominar la radiología torácica, por lo menos. Así que, así, doctor, un poco, no sé. Tratamiento, restaurar la volemia y el drenaje torácico. Ojo, cuando ustedes hagan una toracocentesis, mucho cuidado, ese paciente está manejando una presión dentro de la caja torácica. Escuchen esto bien atentamente, porque esto puede ser desencadenante de que el paciente viva o el paciente se muera. Entonces, nosotros manejamos una presión intratorácica, ¿no? Hay sangre dentro del tórax. Si nosotros hacemos una evacuatoria muy rápida y si hay un sangrado activo, entonces voy a hacerlo. Secundariamente, ¿qué voy a provocar al paciente? Voy a chocar. Entonces, tiene que ser concomitante, paralelamente, como quieran, de reposición y hipovolémica. Lo que ustedes ya saben hacer, ¿no? Manejo de líquidos, vasoactivos, etc. Mucho ojo con eso, es un dato muy, muy importante. Cirugías y drenaje torácico es arriba de los 1000-1500. ¿Qué estudio vamos a solicitar para cuantificar el líquido? Chiquillos. Allá, el sector femenino. ¿Qué estudio vamos a pedir? Ecografía, dicen por este lugar. Tax, dicen por este lugar. No, no sé. Se puede cuantificar con la radiografía siempre 175 metros. ¿Cómo? Con una regla. Suma. Había una fórmula, ¿no? Nos enseñaron eso en cirugía. Usted tiene que ver una ecografía pulmonar. Ecopulmonar. Sirve para los derrames plurales, sirve para los empiemas y para cuantificar un hemotórax, igual. Sirve bastante bien la ecografía pulmonar. Entonces, algún día, si nos toca este paciente en sus indicaciones que tiene que tener, fuera de la radiografía torácica, tomografía, si quiero cuantificar, eco pulmonar. ¿Cierto? Imagen gráfica de un hemotórax. Cuando es, y vean el precepto, ¿no? Cuidado que sea pregunta de examen, no creo. Entonces, si es origen venoso, se autolimita, decía, ¿no? A veces no hace efecto de masa. Pero si es lesión arterial, obviamente hay una mayor presión y puede hacer un efecto de masa similar a la imagen que tenemos ahí, ¿no? El muñón del pulmón se va reduciendo como un neumotórax. Miren esta imagen. Ajá, aquí cambia la canción. Y aquí ustedes es fácil. Cuando nosotros teníamos un neumotórax, ¿qué imagen veíamos? ¿No? La negrita, ¿no? Más o menos para que me entiendan. Oscura, negra, ¿no? Aire, el aire, la densidad del aire es negro, ¿no? Entonces, cuando vemos aire negro, es normal. O es parénquima pulmonar, es normal. Pero voilà, miren esto. Aquí no identifico nada. Aquí ni la silueta cardíaca, ¿no? Aquí apenas está el botón aórtico. Y aquí está la parte del ventrículo. Esto debe ser el auricular, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es esto? Ustedes ven esta imagen. ¿Quieren si les llega este caso de la ¿qué ven? No se ve nada, no. Despidan al imaginólogo, ¿no? No sabe sacar placas. Ha sacado mal la placa, es malísimo. Todo esto es sangre. La sangre es la densidad de la sangre, es placa. Derrame pleural, ¿cómo se ve? Así. ¿Cómo se ve un empiema? Así. ¿Cómo se ve un hematórax? Así. Entonces, ahora en esta clase está más o menos, van a saber diferenciar cuándo es un neumotórax, cuándo es un hemotórax. ¿Cierto? Voy a animar a poner las imágenes. Miren esto. Bien delimitado, el libro, bonito. O sea, bonito para nosotros, pobre paciente, ¿no? Vean cómo está delimitado. Imagen normal, no. Hemotórax. Vean el parénquima izquierdo, no hay borramiento de los senos,
¿no? Costodiafragmáticos frénicos, en el derecho está totalmente doblado. Ay, faltan varias diapositivas, ¿no? Pero quedamos aquí, yo creo. Hagan una lista. ¿Han hecho la lista? Sáquenle foto y pásenla al grupo. Levanten la mano sinceramente los que no han venido a la